No veas este vídeo como cualquier otro. Es un canal para el silencio que quedó escrito. Aquí no se habla de rumores, ni de teorías sin fundamento. Aquí se analizan relatos, documentos y casos reales, que fueron tratados con reserva. Dentro de la Iglesia, algunos archivos no se difundieron, otros no se explicaron públicamente, y algunos simplemente exigieron discernimiento y silencio. No porque no existieran, sino porque no todos estaban preparados para comprenderlos. Este canal no acusa, no provoca, no juzga, solo abre, con cuidado, historias que fueron custodiadas. Bienvenido a El Archivo Prohibido. Existe un poder que no se ejerce con palabras, sino con su ausencia. Un poder que no necesita decretos ni proclamas, porque opera en lo no dicho, en lo archivado sin fecha de apertura, en lo decidido tras puertas que jamás se abrieron del todo. Durante siglos, la Iglesia Católica no solo ha sido guardiana de la fe, ha sido guardiana del silencio. No hablamos aquí de olvidos. No hablamos de documentos extraviados por descuido o por el paso del tiempo. Hablamos de decisiones conscientes. De casos que fueron conocidos, estudiados, debatidos, y luego, deliberadamente, callados. Porque el silencio, en manos de una institución milenaria, nunca es casual. Es estrategia. Es protección. Es control. Hay archivos en el Vaticano que permanecieron cerrados durante 400 años. Hay expedientes que fueron leídos por cardenales, copiados por escribas, sellados con lacre, y luego guardados en estanterías donde la luz no entra. No porque se hayan olvidado, sino porque alguien decidió que el mundo no debía saber. En este relato, vamos a adentrarnos en algunos de esos casos. Casos reales. Casos documentados. Casos que fueron tratados en silencio, no por falta de importancia, sino precisamente por lo contrario, porque eran demasiado importantes, demasiado peligrosos, demasiado capaces de alterar el orden establecido. Vamos a explorar por qué la Iglesia eligió callar. ¿Qué temía si hablaba? ¿Y qué consecuencias tuvo ese silencio para quienes vivieron dentro de él? Porque entender el silencio de la Iglesia es entender su verdadero poder. Para comprender por qué ciertos casos fueron silenciados, primero debemos entender que el silencio, en la Iglesia, nunca ha sido debilidad. Es doctrina aplicada. Desde los primeros concilios, la Iglesia aprendió que no todo podía ser dicho. Que no toda verdad debía ser pública. Que la fe de millones podía tambalearse no por la mentira, sino por la verdad mal comprendida. San Agustín escribió sobre la economía de la revelación. Santo Tomás de Aquino defendió que ciertas verdades teológicas debían reservarse para quienes pudieran comprenderlas sin riesgo de herejía. La tradición del arcano, en la Iglesia primitiva, consistía precisamente en esto: ocultar los misterios más profundos a quienes no estaban preparados. Pero con el tiempo, esta prudencia pastoral se convirtió en algo más complejo. Se convirtió en política institucional. Durante la Edad Media, la Iglesia enfrentó herejías que amenazaban con fragmentar la cristiandad. Cada nueva doctrina no autorizada, cada visión mística no verificada, cada fenómeno sobrenatural sin explicación representaba un peligro. No solo teológico, político. Entonces surgió una estructura diseñada para investigar, clasificar y, cuando fuera necesario, silenciar el santo oficio de la Inquisición. Pero aquí viene lo importante: la Inquisición no solo perseguía herejes. También investigaba casos que, aun siendo verdaderos, debían mantenerse en secreto. Casos de posesiones demoníacas cuya publicidad podría generar pánico. Casos de estigmatizados cuyas heridas podían ser veneradas antes de ser verificadas. Casos de visionarios cuyas profecías podían desestabilizar reinos enteros. El silencio se convirtió en un instrumento de orden. Un ejemplo: en 1634, las monjas ursulinas de Loudun, en Francia, comenzaron a manifestar síntomas de posesión colectiva. El caso fue tan público, tan violento, que las autoridades civiles y eclesiásticas intervinieron de inmediato.
Hubo exorcismos públicos. Hubo juicios. Hubo una ejecución. Pero lo que no se supo hasta siglos después es que el Vaticano había recibido informes detallados sobre casos similares en otros conventos, en Italia, en España, en Alemania. Casos igual de extremos. Igual de documentados. Y sin embargo, nunca se hicieron públicos. ¿Por qué? Porque la Iglesia entendió que publicar cada caso generaría una epidemia de imitación. Que las comunidades religiosas, sugestionadas, comenzarían a replicar los síntomas. Que el miedo se expandiría más rápido que la fe. Entonces, se decidió que esos casos serían tratados en privado. Sin escándalo. Sin registro público. Los informes fueron archivados en lo que hoy conocemos como los archivos secretos del Vaticano, que, en realidad, no son secretos en el sentido conspirativo, sino privados. Archivum secretum. Archivo privado. Pero privado no significa inexistente. Significa deliberadamente apartado. Y esta estrategia no terminó en la Edad Media. Continuó en el Renacimiento. En la Ilustración. En el siglo XX. Hasta hoy. El silencio no es ausencia de información. Es gestión de la información. Hay fenómenos que la Iglesia reconoce como posibles. Posesión demoníaca. Exorcismo. Apariciones. Estigmas. Locuciones interiores. Levitación. Bilocación. Pero reconocer que algo es posible no significa que deba ser público. Vamos a hablar de casos que fueron reales, investigados y luego silenciados. El caso de Anneliese Michel. Aunque su historia se hizo pública décadas después, en su momento, la diócesis alemana intentó mantener el caso en completo silencio. Anneliese era una joven estudiante que, en 1975, comenzó a manifestar comportamientos que médicos y psiquiatras no lograban explicar. Tras años de tratamientos fallidos, se solicitó un exorcismo. 2 sacerdotes fueron autorizados. El proceso duró 10 meses. 67 sesiones. Todo fue grabado en audio. Anneliese murió en 1976. Los sacerdotes fueron juzgados. Pero lo que pocos saben es que el obispo local había ordenado que el caso no se hiciera público bajo ninguna circunstancia, que las grabaciones no salieran del archivo diocesano, que no se informara a la prensa. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabía que un caso público de exorcismo podía generar 2 cosas: veneración inapropiada o pánico colectivo. Ambas eran peligrosas. Pero el silencio falló. Las familias hablaron. Los abogados filtraron información. Y el caso se convirtió en uno de los más conocidos del siglo XX. Sin embargo, hay otros casos que sí lograron mantenerse en silencio. El caso del convento de San Plácido, Madrid, 1628. Un grupo de monjas benedictinas comenzó a manifestar fenómenos extraordinarios, levitaciones, éxtasis prolongados, visiones colectivas. Pero pronto surgieron acusaciones de que no era Dios quien actuaba, sino un fraile que las había hipnotizado con prácticas ocultistas. La Inquisición intervino. Abrió un expediente extenso. Interrogó a todas las monjas. Investigó al fraile. Y concluyó que, efectivamente, había manipulación, pero también que algunas experiencias místicas podían ser auténticas. El dilema era este: si se publicaba que el fraile había engañado a las monjas, se desacreditaba la mística genuina. Si se publicaba que algunas experiencias eran reales, se validaba al fraile. Entonces, se decidió no publicar nada. El expediente fue sellado. El fraile fue enviado a un monasterio remoto. Las monjas fueron dispersadas en otros conventos. Y el caso desapareció de la historia pública durante 300 años. Hasta que, en el siglo XX, un historiador encontró el expediente en los archivos de la Inquisición en Toledo.
El caso de los exorcismos masivos en el Tirol, siglo XVII. Entre 1670 y 1680, en la región alpina del Tirol austríaco, se reportaron más de 200 casos de posesión demoníaca. Campesinos, artesanos, incluso niños. Todos manifestaban los mismos síntomas: convulsiones, idiomas desconocidos, aversión a lo sagrado. La Iglesia envió exorcistas, pero también envió investigadores. Y lo que descubrieron fue inquietante. La mayoría de los casos ocurrían en comunidades que habían sido visitadas por predicadores itinerantes que hablaban constantemente sobre el demonio. La conclusión fue clara: el miedo estaba generando los síntomas. La sugestión colectiva era más poderosa que cualquier fuerza demoníaca real. Pero publicar esto habría sido desastroso. Habría significado admitir que la Iglesia había alimentado el miedo. Que los exorcismos, en muchos casos, habían sido innecesarios. Entonces, se dio una orden: tratar todos los casos en privado. Sin registros públicos. Sin proclamaciones. Los exorcistas fueron retirados discretamente. Los predicadores fueron reubicados. Y en 20 años, los casos desaparecieron. El silencio curó lo que las palabras habían enfermado. Pero este patrón se repetiría una y otra vez. Porque la Iglesia aprendió algo fundamental: que lo sobrenatural, cuando es público, se vuelve incontrolable. Y lo incontrolable es peligroso. No todos los silencios son sobre demonios o apariciones. Algunos de los silencios más profundos de la Iglesia son sobre ideas. Porque una idea, en el momento equivocado, puede dividir la cristiandad. El caso de Miguel de Molinos y el quietismo. En el siglo XVII, un sacerdote español llamado Miguel de Molinos escribió una obra titulada Guía Espiritual. En ella defendía una forma radical de oración contemplativa: el alma debía anularse completamente ante Dios. No desear. No actuar. Solo permanecer en silencio interior absoluto. La obra tuvo un éxito extraordinario. Se tradujo a varios idiomas. Miles de personas adoptaron esta espiritualidad. Pero pronto surgieron problemas. Algunos seguidores interpretaron el quietismo de manera extrema: si el alma debía anularse, entonces ya no importaban las acciones externas, ni los sacramentos, ni la moral. Hubo escándalos, acusaciones de inmoralidad, denuncias. El Papa Inocencio XI ordenó una investigación. Molinos fue arrestado en 1685. Su obra fue examinada. Y en 1687, 68 proposiciones de su doctrina fueron condenadas. Pero aquí viene lo importante: Molinos nunca tuvo un juicio público. Nunca hubo una sentencia formal leída en plaza. Nunca se publicaron las actas completas de su proceso. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabía que un juicio público convertiría a Molinos en mártir. Que sus seguidores lo defenderían. Que la controversia se extendería. Entonces, se optó por el silencio estratégico. Molinos fue condenado en privado. Encarcelado discretamente. Murió en prisión en 1696. Y su doctrina fue silenciosamente olvidada. Los archivos de su proceso permanecieron cerrados durante siglos. Solo en el siglo XX se abrieron parcialmente. El caso de los teólogos de Salamanca y la predestinación. En el siglo XVI, en la Universidad de Salamanca, un grupo de teólogos dominicos y jesuitas sostuvieron un debate filosófico sobre la gracia y la predestinación. El debate era técnico, profundo, lleno de matices. Pero pronto se volvió explosivo. Los dominicos defendían una posición cercana al determinismo: Dios predestina a algunos para la salvación. Los jesuitas defendían el libre albedrío: el hombre coopera con la gracia. El debate llegó a Roma. El Papa Clemente VIII convocó una comisión especial. La Congregación de Auxilis.
68 sesiones. 5 años de debates. Y al final, ninguna conclusión. Ninguna doctrina fue condenada. Ninguna fue aprobada. El Papa simplemente ordenó que ambas posiciones podían enseñarse, siempre que no se acusara de herejía a la otra parte. Y luego, ordenó silencio absoluto sobre el tema. Las actas de la congregación fueron archivadas. No se publicaron. No se comentaron. Durante 300 años, el tema fue tratado como demasiado peligroso para ser discutido públicamente. ¿Por qué? Porque la Iglesia entendió que este debate podía dividir órdenes religiosas, universidades, diócesis enteras. Que no había una respuesta clara. Y que, en ausencia de claridad, el silencio era más prudente que la disputa. El silencio protegió la unidad donde la doctrina no podía. El caso de las revelaciones privadas no aprobadas. A lo largo de los siglos, cientos de personas han afirmado recibir revelaciones divinas. Visiones. Mensajes. Profecías. La Iglesia tiene un proceso para evaluarlas. Pero la mayoría nunca llega a ser aprobada. Y sin embargo, algunas de esas revelaciones fueron extraordinariamente detalladas. Teológicamente profundas. Espiritualmente poderosas. Pero fueron silenciadas. No porque fueran falsas, necesariamente. Sino porque eran peligrosas. Porque contenían afirmaciones sobre el fin de los tiempos. Sobre cismas futuros. Sobre papas que traicionarían la fe. Sobre guerras apocalípticas. Publicar esas revelaciones habría generado pánico. División. Desconfianza hacia la jerarquía. Entonces, fueron archivadas. Los visionarios fueron aislados. Sus escritos fueron guardados en archivos diocesanos, sin fecha de apertura. Algunos de esos archivos se han abierto décadas, incluso siglos después. Y lo que revelan es que la Iglesia sabía. Que había leído. Que había evaluado. Y que había decidido callar. Porque el silencio, a veces, es la única defensa contra el caos. La mística católica es uno de los territorios más delicados de la fe. Porque en la mística, lo humano y lo divino se encuentran de formas que no siempre pueden explicarse. Y lo que no puede explicarse es difícil de controlar. Por eso, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tratado con extrema cautela a los místicos. Los ha estudiado. Los ha protegido. Y, cuando ha sido necesario, los ha silenciado. El caso de Santa Teresa de Ávila. Hoy es doctora de la Iglesia. Una de las figuras más veneradas del catolicismo. Pero en su tiempo, fue investigada por la Inquisición. Teresa escribía sobre experiencias de unión con Dios. Sobre éxtasis. Sobre un tipo de oración que trascendía las palabras. Sobre un amor divino que describía en términos casi físicos. Sus confesores se alarmaron. Algunos creyeron que estaba siendo engañada por el demonio. Otros temieron que sus escritos fueran mal interpretados, que inspiraran una espiritualidad peligrosa, alejada de la doctrina oficial. La Inquisición abrió un expediente. Interrogó a Teresa. Revisó sus escritos. Y concluyó que, aunque sus experiencias eran extraordinarias, no eran heréticas. Pero también concluyó que debían ser controladas. Entonces, se le ordenó que sus escritos circularan solo entre sus hermanas carmelitas. Que no se publicaran fuera del convento. Que no se difundieran sin autorización. Teresa obedeció. Sus obras permanecieron en manuscritos privados durante años. Solo después de su muerte, cuando su santidad fue reconocida, se permitió su publicación. El silencio no fue censura. Fue protección. Protección de Teresa, de sus escritos, de la doctrina. Pero también fue control. Control sobre quién podía leer.
¿Quién podía interpretar? ¿Quién podía juzgar? El caso de Gemma Galgani. A principios del siglo XX, en Lucca, Italia, una joven llamada Gemma comenzó a experimentar fenómenos místicos extraordinarios, estigmas, visiones de Cristo y de su ángel guardián, éxtasis prolongados, batallas espirituales con demonios que la atacaban físicamente. Su director espiritual, el padre Germano, documentó todo. Escribió cartas. Tomó fotografías de las heridas. Recogió testimonios de quienes la conocían. Pero la iglesia local decidió que el caso debía mantenerse en privado. ¿Por qué? Porque Gemma era mujer. Joven. Sin formación teológica. Y sus experiencias eran tan extremas que podían generar fanatismo. La diócesis prohibió que su caso se hiciera público mientras viviera. Prohibió que se escribiera sobre ella. Prohibió que se promoviera su veneración. Gemma murió en 1903, a los 25 años. Solo después de su muerte, cuando los pasionistas iniciaron su causa de canonización, se permitió que su historia se conociera. Hoy es santa. Pero durante su vida, fue deliberadamente silenciada. El caso de Alexandrina da Costa. En Portugal, en 1918, una joven llamada Alexandrina quedó paralizada tras saltar por una ventana para escapar de un asalto. Permaneció en cama el resto de su vida. Pero lo extraordinario no fue su parálisis. Fue lo que vino después. Alexandrina afirmó vivir sin alimento ni agua. Solo de la Eucaristía. Durante años. Médicos la examinaron. Observadores la vigilaron día y noche. Y confirmaron que, efectivamente, no comía ni bebía. Además, experimentaba éxtasis. Visiones de la pasión de Cristo. Ofrecía su sufrimiento por la conversión de pecadores. La Iglesia portuguesa abrió una investigación. Pero decidió no publicar nada. ¿Por qué? Porque un caso de inedia milagrosa podía ser malinterpretado. Podía inspirar ayunos extremos. Podía generar imitaciones peligrosas. Podía ser usado por movimientos espiritualistas no católicos. Entonces, el caso fue documentado, pero no difundido. Alexandrina murió en 1955. Su causa de beatificación comenzó décadas después. Y solo entonces se revelaron los detalles completos de su vida. El caso de Marthe Robin. En Francia, entre 1930 y 1981, una mujer llamada Marthe vivió experiencias similares. Paralizada. Sin comer durante décadas. Estigmas invisibles. Éxtasis de la pasión cada viernes. Su director espiritual documentó todo. Pero la diócesis francesa decidió que el caso debía permanecer discreto. No hubo publicidad. No hubo proclamaciones. Solo un silencio respetuoso. Marthe murió en 1981. Y solo en el siglo XXI se abrió su causa de beatificación. El patrón es claro, la Iglesia no niega estos casos. Pero tampoco los promueve prematuramente. Porque sabe que lo extraordinario, cuando se hace público demasiado pronto, puede convertirse en espectáculo. Y el espectáculo mata lo sagrado. Por eso, el silencio no es desprecio. Es reverencia. Pero también es estrategia. Porque al controlar quién sabe, cuando sabe y cómo interpreta, la Iglesia controla el significado mismo de la mística. Los archivos secretos del Vaticano. Hoy llamados archivos apostólicos. Más de 85 kilómetros lineales de estanterías. Documentos que abarcan 12 siglos de historia. No son secretos en el sentido conspirativo. Son privados. Archivum secretum significa archivo privado, personal del Papa. Pero durante siglos, fueron completamente inaccesibles.
Solo desde 1881 se permitió el acceso limitado a investigadores. Y aún hoy, hay secciones cerradas. ¿Qué contienen esos archivos? Correspondencia papal. Bulas. Decretos. Procesos inquisitoriales. Informes de nuncios apostólicos. Expedientes de casos delicados. Y decisiones deliberadas de silencio. El caso de los archivos de la Inquisición romana. En 1998, el Vaticano abrió parcialmente los archivos del Santo Oficio. Historiadores de todo el mundo solicitaron acceso. Lo que encontraron fue revelador. Miles de casos que nunca habían sido mencionados en la historia oficial. Procesos contra científicos, filósofos, teólogos, místicos. Pero también informes sobre fenómenos que la Iglesia había investigado y luego archivado sin resolución pública. Un ejemplo, en 1611, la Inquisición recibió un informe sobre un grupo de mujeres en Nápoles que afirmaban tener visiones colectivas de la Virgen María. Las visiones incluían mensajes sobre reformas urgentes en la Iglesia, críticas a la corrupción clerical y advertencias sobre castigos divinos. La Inquisición investigó. Interrogó a las mujeres. Verificó sus vidas. Y concluyó que no había evidencia de herejía. Pero tampoco aprobó las visiones. El expediente fue archivado con una nota, caso delicado. No difundir. ¿Por qué? Porque los mensajes, aunque no heréticos, eran políticamente inconvenientes. Criticaban obispos. Señalaban abusos. Exigían reformas. Y en plena contrarreforma, cuando la Iglesia luchaba contra el protestantismo, lo último que necesitaba era una crítica interna que pudiera ser usada por sus enemigos. Entonces, el caso fue silenciado. Las mujeres fueron dispersadas. Y las visiones fueron olvidadas. Hasta que, 4 siglos después, un historiador encontró el expediente. El caso del proceso contra Galileo, lo que no se dijo. Todos conocen el juicio a Galileo. La Iglesia condenó su defensa del heliocentrismo. Galileo se retractó. Pasó el resto de su vida en arresto domiciliario. Pero lo que no se suele contar es que hubo una parte del proceso que nunca se hizo pública. En 2008, el Vaticano permitió acceso completo al expediente de Galileo. Y se descubrió que, durante el juicio, varios cardenales habían defendido la posibilidad de reinterpretar las escrituras a la luz de los descubrimientos científicos. Que hubo debate interno. Que no todos estaban de acuerdo con la condena. Pero esas opiniones fueron suprimidas. No aparecen en la sentencia oficial. No fueron incluidas en las actas públicas. ¿Por qué? Porque publicar que había división dentro de la Iglesia habría debilitado la autoridad de la sentencia. Habría mostrado incertidumbre. Y la Iglesia, en ese momento, no podía permitirse mostrarse dividida. Entonces, se presentó una condena unánime. Un frente sólido. Y las voces disidentes fueron archivadas en silencio. El caso de los informes sobre apariciones no reconocidas. A lo largo del siglo XX, cientos de personas afirmaron ver a la Virgen María. La Iglesia investigó muchas de ellas. Algunas fueron aprobadas: Fátima, Lourdes, Guadalupe. Pero la mayoría fueron rechazadas o dejadas sin resolución. Y sin embargo, los expedientes de esas investigaciones contienen algo inquietante. En muchos casos, los investigadores no concluyeron que las apariciones fueran falsas. Simplemente concluyeron que era prudente no pronunciarse. ¿Qué significa eso? Significa que la Iglesia encontró elementos que no podía explicar. Testimonios coherentes. Fenómenos inexplicables. Pero también encontró elementos problemáticos, mensajes que contradecían la doctrina, visionarios con comportamientos cuestionables, o simplemente el temor de que aprobar esa aparición generara fanatismo.
Entonces, se decidió no decidir. El caso quedó abierto. Pero en silencio. Sin aprobación. Sin condena. Solo, archivo. Y esto ha generado una situación extraña. Hay apariciones que técnicamente no están prohibidas, pero tampoco están aprobadas. Existen en un limbo. Los fieles pueden creer en ellas, pero la Iglesia no las promueve. Es un silencio calculado. Un silencio que permite la devoción privada sin comprometer la autoridad oficial. El caso de los documentos del Concilio Vaticano II no publicados. Entre 1962 y 1965, se celebró el Concilio Vaticano II, el más importante del siglo XX. Se publicaron 16 documentos oficiales. Pero hubo cientos de documentos preparatorios, discursos, debates, propuestas que nunca se publicaron. ¿Por qué? Porque mostraban desacuerdos profundos. Porque revelaban tensiones entre obispos conservadores y progresistas. Porque hacían evidente que el consenso final fue, en realidad, un compromiso frágil. Publicar todo habría debilitado la imagen de unidad que el concilio quería proyectar. Entonces, se publicó solo lo aprobado. Lo consensuado. Lo oficial. Y el resto quedó en los archivos. Hasta hoy. Porque el silencio, en la Iglesia, no es solo sobre el pasado. También sobre el presente. El silencio tiene consecuencias. A veces, protege. A veces, daña. Pero siempre transforma. Consecuencia 1, la pérdida de conocimiento. Cuando un caso es silenciado durante siglos, se pierde la oportunidad de aprender de él. Los exorcismos ocultados del siglo XVII podrían haber enseñado a la Iglesia sobre su gestión colectiva, sobre salud mental, sobre cómo distinguir lo espiritual de lo psicológico. Pero al mantenerlos en secreto, ese conocimiento quedó encerrado. Y cuando, siglos después, surgieron casos similares, la Iglesia tuvo que empezar desde cero. El silencio protegió la reputación, pero impidió el aprendizaje. Consecuencia 2, la creación de mitos. Cuando la Iglesia calla, otros llenan el vacío. Los casos silenciados se convierten en leyendas, en rumores, en teorías conspirativas. El caso de Fátima, por ejemplo. Durante décadas, el llamado tercer secreto fue mantenido en silencio. Y ese silencio generó especulaciones infinitas, que predecía el fin del mundo, que revelaba apostasía en la Iglesia, que advertía sobre guerras nucleares. Cuando finalmente se publicó en el año 2000, muchos quedaron decepcionados. No era tan apocalíptico como se rumoreaba. Pero el silencio había creado una expectativa que la realidad no pudo cumplir. Consecuencia 3, la desconfianza. Cada vez que se descubre un archivo que estuvo cerrado durante siglos, surge la pregunta, ¿qué más están ocultando? Y aunque la respuesta sea nada, el simple hecho de haber silenciado algo genera sospecha. Porque el silencio, incluso cuando es prudente, siempre parece sospechoso. Consecuencia 4, la protección de la fe. Pero también hay que reconocer que el silencio ha protegido. Ha evitado que escándalos menores destruyeran la fe de millones. Ha impedido que fenómenos mal comprendidos generaran herejías. Ha preservado la unidad en momentos de crisis. El silencio sobre los debates doctrinales del siglo XVI evitó un cisma. El silencio sobre ciertos casos místicos evitó fanatismos peligrosos. No todo silencio es malo. Consecuencia 5, el poder acumulado. Pero quizá la consecuencia más profunda es esta, el silencio acumula poder. Porque quien controla que se sabe, controla que se cree. La Iglesia, al decidir qué casos se publican y cuáles se archivan, decide qué forma de espiritualidad es válida, qué tipo de mística es aceptable, qué clase de profecía es peligrosa. No es censura en el sentido moderno.
Es curaduría espiritual. Pero es, innegablemente, poder. Y ese poder ha moldeado la fe católica tanto como cualquier concilio, cualquier dogma, cualquier encíclica. Porque lo que no se dice también enseña. Lo que no se publica también forma. Y lo que no se recuerda también define. Consecuencia 6. El dilema ético. Y aquí llegamos a la pregunta fundamental. ¿Tiene la Iglesia derecho a decidir qué verdades deben ser públicas y cuáles privadas? Algunos dirán que sí. Que la Iglesia, como madre y maestra, debe proteger a sus hijos de verdades que no están preparados para entender. Otros dirán que no. Que la verdad debe ser siempre accesible. Que el silencio, por muy bien intencionado que sea, es una forma de control. Ambas posturas tienen mérito. Y quizá esa tensión irresuelta es, en sí misma, parte del misterio de la Iglesia. Porque la Iglesia no es solo una institución. Es también un cuerpo vivo, que respira, que duda, que decide. Y como todo cuerpo vivo, a veces necesita callar para sobrevivir. Hemos recorrido siglos. Hemos entrado en archivos cerrados. Hemos escuchado voces que fueron deliberadamente silenciadas. Y ahora, al final, debemos hacernos la pregunta que ha estado presente desde el principio. ¿Por qué la Iglesia calla? La respuesta fácil sería decir, por control. Para mantener el poder. Para ocultar errores. Para manipular la narrativa. Y en algunos casos, eso es cierto. Pero la verdad es más compleja. Porque en otros casos, la Iglesia ha callado por prudencia. Para proteger a los débiles de verdades que no pueden soportar. Para evitar que el pánico reemplace a la fe. Para preservar la unidad cuando la división sería catastrófica. El silencio ha sido, a la vez, protección y control. Y quizá esa dualidad es inevitable en una institución que lleva 2000 años navegando entre lo divino y lo humano. Entre la verdad absoluta y la fragilidad humana. Pensemos en los casos que hemos visto. ¿Los exorcismos silenciados, fue cobardía o responsabilidad? ¿Los místicos archivados, fue censura o reverencia? ¿Los debates doctrinales no publicados, fue manipulación o sabiduría pastoral? No hay una respuesta simple. Porque cada caso es diferente. Cada silencio tiene su propio contexto, sus propias razones, sus propias consecuencias. Lo que sí podemos decir es esto: el silencio de la Iglesia no es pasivo. No es ausencia. Es acción. Es una decisión consciente de no hablar. Y esa decisión, como toda decisión, tiene poder. El poder de proteger o de ocultar. El poder de preservar o de borrar. El poder de guiar o de controlar. Y ese poder ha moldeado la fe católica de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Porque solo ahora, en el siglo XXI, con la apertura gradual de archivos, con el acceso a documentos antes prohibidos, estamos descubriendo la cantidad de casos que fueron tratados en silencio. No porque fueran falsos. No porque fueran irrelevantes. Sino porque eran demasiado verdaderos, demasiado importantes, demasiado peligrosos para ser dichos. Y ahora que algunos de esos silencios se están rompiendo, nos encontramos con un dilema. ¿Debemos juzgar a la Iglesia por haber callado? ¿O debemos agradecerle por haber protegido? Quizá la respuesta es ambas. Quizá debemos reconocer que el silencio fue, en su momento, comprensible. Pero también debemos exigir que ese silencio no sea eterno. Que lo que fue archivado por prudencia no permanezca archivado por olvido. Que la verdad, aunque incómoda, aunque compleja, aunque desafiante, tenga finalmente su momento. Porque la Iglesia es guardiana de la fe. Pero la fe no necesita ser protegida del conocimiento. Necesita ser iluminada por él. Y quizá ese es el verdadero desafío para la Iglesia del siglo XXI. Aprender a hablar después de tantos siglos de silencio. No para destruir lo que ha construido.
sino para fortalecerlo con la verdad. Porque al final, la fe que sobrevive al escrutinio es más fuerte que la fe que se esconde en las sombras. Y la Iglesia que puede enfrentar su propia historia, con todas sus luces y todas sus sombras, es una Iglesia más humana, más creíble, más verdadera. Hemos llegado al final de este recorrido. No con respuestas definitivas, sino con preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Fue el silencio protección? ¿Fue control? ¿Fue miedo? ¿O fue, simplemente, la única forma que la Iglesia encontró de navegar un mundo demasiado complejo para ser explicado? Lo que es seguro es esto: el silencio de la Iglesia ha sido tan poderoso como sus palabras. Y comprender ese silencio es comprender el verdadero poder de una institución que ha sobrevivido 2 milenios. No solo hablando, sino también callando. Este fue solo uno de los archivos que permanecieron en silencio. Hay otros que aún no hemos abierto.